Hola amigos de Enel Contable, te doy la grata bienvenida nuevamente a tu canal. Venimos dando una continuidad de videos que se tratan de importación. El primer video que hablamos era qué es una importación y cuáles son sus modalidades, que para la práctica que estamos empleando en cadena era importación ordinaria. En el segundo video hablamos de qué son los Incoterm, así por encimita, y de la cual escogimos el más usado en Colombia, que sería el FOB, que es cuando la mercancía se queda en el puerto del vendedor, y de ahí para acá el que importa se hace responsable del resto del camino. Entonces hoy, como tercer video, vamos a hablar en ese proceso que estamos escogiendo para temas de estudio, cuáles son los documentos más importantes que se utilizan. Bueno amigos, entonces para tema de estudio vamos a utilizar como los rubros que más se usan. Uno de los rubros que más se usan en el tema de las importaciones es manejar el transporte vía flete marítimo, porque obviamente puede ser vía aérea, sino que este es un recurso muy costoso y es para temas muy específicos. En este caso vamos a importar, como lo haría la mayoría de las personas, trayendo un contenedor en un buque, arribando en un puerto X. Entonces, bueno amigos, no siendo más, empecemos. Bueno amigos, el primer documento y el más importante, bueno, yo siempre digo el más importante, pero es que realmente todos son tan importantes. En fin, la factura proforma. Ese documento, reitero, no se contabiliza, es simplemente informativo para tema contable, pero mega importante para el tema de la negociación. En este papel vas a encontrar todos los datos de una factura de venta normal. ¿Cuál es la diferencia? Que no es factura de venta, sino factura proforma, que no se contabiliza, pero que se debe tener muy presente en el momento de empezar la carpeta de la importación. Un error muy precedente que he visto en el tema del diario vivir para el que maneja importaciones es que cuando tú cierras una negociación con el proveedor, digamos que, como dijimos en uno de los videos anteriores, que sea zapatillas. Entonces, si tú cierras la negociación con el proveedor de zapatillas y generas un documento de factura proforma, y digamos que a las 2 horas la persona de comercio internacional dice, ay no, traigamos más zapatillas. Es la misma referencia, el mismo color, el mismo proveedor, el mismo país, el mismo día. O sea, el hecho de que haya otra factura proforma no es para coger con un ganchito y pegarla ahí. Es otra negociación completamente diferente, al menos que ambos contenedores, ¿sí?, ambas cargas estén amarradas bajo el mismo código de BL. Ahí sí se puede decir que eso es una sola importación. La clave te la da en cómo hayan hecho la negociación y que se dejen claro que el BL está amarrado a la primera negociación no más, o a las 2 negociaciones que se hicieron ese mismo día. Es muy importante tener claro esa parte. ¿Por qué? Porque es que más de uno, digamos que se cerró la primera negociación con un futuro BL1. Pero entonces a las 2 horas hicieron otra negociación y la gente une toda esa cantidad de papeles de ahí para allá y luego no saben cuál es cuál, porque pueden venir los 2 contenedores en el mismo buque, pero no quiere decir que ambos contenedores sean una misma importación. Pueden ser 2 diferentes dependiendo si cada uno tiene un código BL. Bueno amigos, el segundo documento es la factura internacional, que normalmente vemos el título que se escribe invoice. Eso es una factura internacional en la cual vas a ver exactamente, podríamos decir que casi lo mismo que la factura proforma, pero que esa sí tiene 100% validez contable y ya es algo ya concreto. Ya es un documento legal que se presenta para el momento de nacionalizar las mercancías. En este documento debes de cerciorarte que lo que negociaste en la proforma sea igual a lo que te estén facturando. Primer punto. Segundo punto, se causa con la TRM del día, en espera pues de la diferencia en cambio que haya que contabilizar en un futuro. Otro punto con la factura, bueno, sería que esta viene amarrada siempre en una lista de empaques. Esta lista de empaque, como todos los documentos, también es muy importante, puesto que la lista de empaques te dice cómo va a venir el embalaje de la mercancía. Esto es importante para todo el recorrido. Primero para el proveedor, porque él va a saber cómo va a empacar sus mercancías dependiendo del producto que sea. También en el barco, porque asimismo utilizarían el contenedor apropiado para ese tipo de mercancía. O sea, eso es una comunicación en todo el proceso logístico que te ayuda a que las mercancías no se te dañen, no se te partan, no se te rompan, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Te doy un ejemplo. No es lo mismo empacar zapatillas, miles de zapatillas en un contenedor gigante de 40, que empacar líquido
eso ya va en otro embalaje, otra forma. No es lo mismo empacar cosas que tengan que ver con contenedores congeladores. La lista de empaques te muestra el embalaje, o sea, cómo te van a empacar la mercancía, cómo está dividida en unidades, todo eso para tener el control de que no se nos vaya a dañar en el camino. El otro documento es el documento BL. El BL, para hablarte así como en palabras comunes, como para comprender mejor, el BL es como la cédula, como el código, como la escritura de la mercancía que estás trayendo. Podríamos decir que hay varias clases de BLs. Hay un BL que estuve leyendo por ahí, que es BL al portador. ¿Qué quiere decir? Que la persona que tenga ese BL es, entre comillas, el dueño de la mercancía. Casi estos no los he visto más que todo el BL en la cual está estipulado quién es el importador, quién es el exportador, quiénes son los intermediarios, en este caso las agencias marítimas, de aduanas, o sea, puedes tercerizar todo lo puedes tercerizar y todo eso debe estar estipulado en el BL. Y este es un documento que también se utiliza más adelante para el tema de la nacionalización de mercancías. Otro documento que también es muy importante es el tema del seguro. Este seguro hay dos formas de pagarlo. Hay empresas que pagan un seguro, que pagan una cuota anual y así traigan un contenedor o traigan todos los contenedores, es el mismo seguro. Pero hay otras empresas que prefieren pagarlo por cada carga. Pueda que, o sea, más que todo eso favorece para las empresas que traen poquitos contenedores, que están empezando, y pues para que uno pagar todo el año si pues va a traer uno o dos, entonces pagan por carga y puede salir hasta más barato. Un consejo que les doy a todo lo que tenga que ver con seguros, pólizas, todo este tema, es leer muy bien hasta la letra pequeña. Yo te voy a colocar un ejemplo, no sé si pasa en la vida real, pero es un ejemplo para que me comprendas lo que quiero decirte. Digamos que el seguro es por si se hunde el barco, o sea, se hunde el contenedor, pues hay alguien que te va a responder esa gran pérdida que pasó. Pero si en la letra pequeñita dijera un ejemplo loco, solamente es válido para el Triángulo de las Bermudas. ¿Sí? O sea, si el barco se hunde aquí en el Triángulo de las Bermudas y tú no leíste eso y el barco precisamente se te hundió 5 metros antes de llegar al Triángulo de las Bermudas, o sea, ¿quién responde? Entonces, si tú no lees y no estás atento a qué es lo que te están vendiendo, posiblemente pues te vas a estrellar ahí porque pues tienes que leer la letra pequeña y estar muy, muy pendiente del seguro que estás pagando, qué es lo que te cubre y en casos fortuitos, qué tanto porcentaje te pueden responder. Otro documento que nace en este proceso de importación es el flete. La factura por flete o certificado por flete es cuando la persona, digamos el agente marítimo, expide ya después del seguro, expide la factura por concepto de flete, o sea, te está cobrando el pasaje de traerte el contenedor, un ejemplo de Shanghái al puerto de Buenaventura. Entonces él genera un cobro y tú vas acumulando toda esa cantidad de papeles y creo que ese también se necesita para la nacionalización. Bueno, así pues como información general. Cuando hay un arribo, o sea, digamos estamos hablando de un barco súper gigante, un buque donde puede transportar aproximadamente entre 12.000 y 13.000 contenedores, o sea, ya se imaginarán pues el súper barco. Eso llega al puerto y empiezan esas grúas gigantes a sacar todos los contenedores, así organizarlos, bueno, todo el proceso logístico que hay en el puerto, en los puertos. Esto muchas veces genera unos cobros extras en la cual uno en la empresa debe ir provisionando. Pueda que en algunas ocasiones sea rápido el paso y no te genere tantos cobros, como otras veces no, otras veces digamos que pasó algo que no se esperaba y te cobran por tener la mercancía ya guardada en el puerto, te cobran, no sé, por demoras, o sea, hay miles de cosas en el puerto que te pueden generar gastos extras o costos extras y que se van cargando a tu mercancía. Entonces podríamos decir otras facturas que genera el puerto. Otro documento que se nos junta aquí sería el documento de aduanas. O sea, aquí hay dos cosas. Uno, se contrata un tercero, que es una agencia de aduanas que se especializa en llevar las mercancías hasta cierto punto en el puerto y hace todo el proceso de que la DIAN viene, verifica si pasa o si tuvo inspección física. O sea, inspección física es que se queda apartado y llega la persona encargada de la DIAN, el de aduanas, y empieza a revisar aleatoriamente. Por eso también te cobran, ¿no? O sea, todo lo que pase, tengas o no la culpa, igual te van a cobrar. O sea, siempre. Tú, como importador, asumes todos los costos y gastos que traiga ese contenedor. Si tuvo salida automática, pues
ya tienes que pagar un arancel, es un tributo que se paga por ingresar mercancías a nuestro país. Me disculparán si les estoy hablando muy rápido, pero es que el tema es tan extenso que trato es como de generalizarlo para poder buscar como el ejemplo final, ¿no? O sea, que me comprendan esa parte. Entonces, digamos, bueno, contando la historia, pagó un arancel que, como dije anteriormente, es un tributo que se paga al Estado por ingresar mercancías del extranjero. Donde no hubiera arancel, pues no, inundaríamos más rápido el mercado nacional y ahí sí que las empresas nacionales no existirían. Por eso es que se paga ese arancel, y a pesar de que se paga ese arancel, estas mercancías, como son muy baratas en otras partes, alcanza para pagar ese arancel y hasta un antidumping, y igual sigue generando utilidades. Entonces, continuando con nuestro recorrido, en el momento que tú pagaste ese tributo, esa persona que te hizo toda esa tercerización, que sería la agencia de aduanas, te genera otra factura en la cual se llama agenciamiento aduanero de documentos y demás, y te va a cobrar por el mandado. Entonces, imagínate todos los documentos que ya tenemos, y estamos hablando de algo súper sencillo, súper rápido. Y por último, bueno, ya digamos que la historia sigue, nacionalizaste las mercancías, ya se generó la factura para la agencia de aduanas. Luego de ahí tu mercancía tiene que llegar a tu empresa. Entonces ahí se genera otra factura que sería un transporte terrestre. En muchas ocasiones las empresas ya tienen un tercero que les hace todo ese tema logístico y se ahorran costos y están más confiados. Eso ya depende de la empresa, las estrategias que tenga para buscar como la reducción de costos, y no tanto la reducción de costos, sino a quien estén contratando que se haga responsable de tus mercancías. Entonces, volviendo a la historia, te generan una factura por flete terrestre y este llegaría hasta la puerta de tu empresa. Aquí pueda que se genere una factura por descargue de mercancías, como puede hacer que la empresa cuente con su personal especializado para hacer el descargue de estas mercancías. O sea, ya de ahí para allá varía o no los costos. Bueno, amigos, ya para terminar, todos estos documentos que están amarrados a una sola importación, se amarran contablemente en la cuenta 1465, que la conocemos todos, que es mercancía en tránsito. Pero entonces esto sería, digamos, 146501. Ese 01 o el código de ahí en adelante que le coloquen es solo y única y exclusivamente para esa importación. Esto por cuestiones de orden contable, aduanero, informativo, como quieras llamarlo. Luego, cuando ya amarras todos estos documentos, lo amarras a una sola cuenta, a un solo código. Se tiene que hacer un cierre para dejar la cuenta en cero. Se pasa a la 1435, en la cual se hace un costeo de mercancías, y ese sería otro video que vamos a ver más adelante. Así que, por favor, si te parece interesante esta historia, llevamos ya el tercer video, suscríbete a tu canal de Nel Contable, visita nuestra página web nelcontable.com y por favor apóyanos, escríbenos, estamos para ayudarte, y por favor comparte estos videos para el siguiente video, que es de cómo cerrar una importación, que es la continuidad de o sea, el cuarto. Gracias.